en camino hacia experimentos todavía más incomprensibles con la mercantilización, envolviendo, desmantelando y poniendo en circulación todo espacio subjetivo. Está siempre en movimiento hacia un no espacio terminal y hace colapsar la Tierra en una fusión que desemboca en el cuerpo sin órganos, generando aquello que es no una tierra prometida y preexistente, sino una tierra que se crea a medida que avanza su tendencia, su despegue, su propia desterritorialización. El capital no es una esencia, sino una tendencia, la fórmula de aquello que decodifica, o inmanencia propulsada por el mercado, que subordina progresivamente la reproducción social a la replicación tecnocomercial. Todos los criterios trascendentes son ofuscaciones que fallan en dar cuenta de su pretendido objeto. Solo el protocapitalismo ha sido criticado. Apelar a intereses extrínsecos, a aspiraciones o vínculos, o a una autenticidad extrínseca, una integridad y una solidaridad, una comunidad, tribu, costumbre, creencia o valor autoritarios, es oponerse a la anticipación seminal de la mercadocracia, alzarse inútilmente contra la infancia del mercado, esa misma que el capital quiere superar a toda costa. El socialismo habitualmente no ha sido otra cosa que una diatriba nostálgica contra el capitalismo subdesarrollado, que da con sus plataformas escatológicas entre las reliquias de las territorialidades precapitalistas. Los mercados son parte de la infraestructura, su inteligencia inmanente, y por tanto son indisociables por completo de las fuerzas de producción. No tiene más sentido tratar de rescatar del capital a la economía descomercializándola que liberar a los proletarios de la falsa conciencia extirpándoles la corteza cerebral. En ambos casos, el resultado es una ruina disfuncional, la terminación total de un hardware. La revolución maquínica, por tanto, debe moverse en la dirección opuesta a la regulación socialista y abogar por una mercantilización todavía más desinhibida de los procesos que están derribando el campo social. Aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. Y nunca se irá bastante lejos en el sentido de la desterritorialización. Todavía no has visto nada. Es el momento de alcanzar la velocidad de escape de la propagación de la inteligencia maquínica autorreforzante. Las fuerzas de producción se lanzan a su propia revolución. Es en este sentido que el esquizoanálisis es un programa revolucionario, guiado por un tropismo hacia el umbral catastrófico de cambio, y tan poco atado a un compromiso con la creación de una sociedad nueva, como constreñido por una deferencia con la que ya existe. El socius es su enemigo, y ahora que el largo espectro senil de la mayor reterritorialización del proceso planetario ha desaparecido del horizonte, el ímpetu ciberrevolucionario se libera de sus últimas ataduras al pasado. La inmanentización del mercado es un experimento en curso esporádico pero inexorable y exponencial, a lo largo y ancho de la superficie terrestre. Para cada problema hay una solución virtual del mercado, los planos de la erradicación de los elementos trascendentes y su reemplazo por circuitos programados económicamente. Cualquier cosa que se dé fuera del mercado ha de ser tachada por la axiomática del capital, incrustada holográficamente en los estigmas de su obsolescencia. Una propaganda negativa omnipresente deslibidiniza todo lo público, tradicional, piadoso, caritativo, autoritario o serio.
tentándolos con la pulcra apariencia seductora de la mercancía. Entre lo público y lo privado ya no hay competencia seria. En su lugar aparece un campo social en proceso de evaporación, investido apenas con los sentimientos rancios y derrotados de la inseguridad y la inercia. La verdadera tensión no es ya entre lo individual y lo colectivo, sino entre la privacidad personal y anonimato impersonal, entre los remanentes de una civilidad burguesa soberbia y los caminos salvajes de Siberia, con C. Hasta que la tierra se vuelve tan artificial que el movimiento de desterritorialización crea necesariamente por sí mismo una nueva tierra. El deseo abandona irrevocablemente lo social para explorar la grieta libidinizada entre un egoísmo personal en desintegración y un diluvio de esquizofrenia poshumana. Junto a la emergencia de una tecnociencia del control y las comunicaciones, integrada y orientada al mercado, llega la difusión de interfaces de realidad sintetizados electrónicamente y dispuestos a lo largo de la superficie aferente y eferente del cuerpo. Tras haber saturado libidinalmente los canales reales de consumo, el capital se desborda hacia el cibersexo, en su pasaje implacable hacia el desmantelamiento traumático del orden biológico. Eros se disuelve en su función como un subprograma de tánatos desenfrenado, hasta el punto de investir sin reservas el interfaz técnico con excitaciones sintetizadas digitalmente. La máscara que lució el capital para seducir a Eros fue la pretensión de resolver las cosas en última instancia desde la estimulación o el displacer. Pero el disfraz ya cayó. Desde que el capital cibersexuado exhibe con cinismo su programa de replicar una modulación comercializable del displacer y, por tanto, su adicción insuperable a la excitación traumática. El cibersexo depende de los trajes de datos. Se dispersa en la maquinaria molecular nanominiaturizada de una piel artificial hasta que los enchufes se hunden en el cuerpo, a la sombra de los campos del teleneurocontrol, y las cosas se ponen raras de verdad. La exhibición del capital alcanza su fin positivo en la fina pantalla de un visor de realidad virtual. De acuerdo con la cultura de reproductor, estamos en posesión de nuestro propio tejido sensorio-protector y nuestros sistemas de defensa frontera. Nada es más ajeno a esto que el sentido pleno del tráfico de piel o el SIDA. Los replicantes nunca compartieron ese prejuicio. Para ellos siempre ha estado claro que el sujeto no es el dueño de su piel, sino un migrante sobre su superficie, que toma prestadas identidades variables y evanescentes de las intensidades atravesadas en el espacio sensitivo. Los replicantes se envuelven en pieles de lobo y cruzan zonas berserker de afecto alienígena, o se funden con sus trajes de datos, que laten con torrentes de tráfico digital de la matriz. No hace falta que se les diga que el ciberespacio está bajo nuestra piel. Lo que Freud denomina el camino hacia la muerte peculiar del organismo es una alucinación de seguridad que vigila el paso de la muerte por el organismo. El organismo solo quiere morir a su manera, escribe Freud, como si la muerte fuera especificable, privatizable, subordinada a un orden reproductivo, asimilable a la temporalidad del proceso secundario
y entendida por el psicoanálisis como un trauma retenido definitivamente. Pero algo trepa desde el inconsciente maquínico hacia la pantalla, como si el mismo fin estuviese despertando. El fin del mercado global. Ciberespacio. Aquí viene. Signo social último, anulado por el zumbido tecnofollador de las máquinas deseantes. Por tanta retroalimentación positiva, en avance rápido, la velocidad converge sobre sí misma, en el horizonte de sucesos de una extinción artificial del tiempo. De pronto está en todas partes, envoltorio virtual de reciclones, economía vudú, neopesadillas, muerte del ego, trueque de piel, jotaflops, policías Turing, Winter mutarruinados, silicio consciente, conectores cefálicos en rebelión, hibridizaciones polimórficas, tormentas de datos en ciernes y mujeres gato cyborg al acecho entre las pantallas. Las Cybat sus despiertan a la conciencia mientras el mercado colapsa en automatismos. La política es criogenizada y arrojada a la carnicería de helio líquido. Las drogas devienen virus de neurosoftware y la inmunidad se estrella contra los dientes de los arrecifes de la inteligencia artificial salvaje y explosiva. Cultura Kali, dependencia dance digital, epidemia de chamanismo negro y fugas esquizolicántricas del manicomio.